La carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1, dice lo siguiente: por tanto, cuando ya no pudimos soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Así que les enviamos a Timoteo, hermano nuestro y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, con el fin de afianzarlos y animarlos en la fe, para que nadie fuera perturbado por estos sufrimientos. Ustedes mismos saben que se nos destinó para esto, pues cuando estábamos con ustedes les advertimos que íbamos a padecer sufrimientos y así sucedió. Por eso, cuando ya no pude soportarlo más, mandé a Timoteo a indagar acerca de su fe, no fuera que el tentador los hubiera inducido a hacer lo malo y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Ahora Timoteo acaba de volver de Tesalónica con buenas noticias de la fe y del amor de ustedes. Nos dice que conservan gratos recuerdos de nosotros y que tienen muchas ganas de vernos, tanto como nosotros a ustedes. Por eso, hermanos, en medio de todas nuestras angustias y sufrimientos, ustedes nos han dado ánimo por su fe. Ahora sí que vivimos al saber que están firmes en el Señor. ¿Cómo podemos agradecer bastante a nuestro Dios por ustedes y por toda la iglesia que nos han proporcionado delante de Él? Día y noche le suplicamos que nos permita verlos de nuevo para suplir lo que nos falta a su fe. Que Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo nos preparen el camino para ir a verlos. Que el Señor los haga crecer para que amen más y más unos a otros y a todos, tal como nosotros los amamos a ustedes. Que los fortalezca interiormente para que, cuando nuestro Señor venga con todos sus santos, la santidad de ustedes sea intachable delante de nuestro Dios y Padre. Como ustedes saben, pues sé que muchos posiblemente han leído la Biblia en su totalidad, y eso es muy bueno. Y posiblemente se han encontrado personajes, hombres de Dios que han sido utilizados para llevar a cabo una obra muy difícil, obras muy importantes, realmente, como el caso de Moisés, caso de Elías, como el caso de Isaías, muchos personajes que encontramos en la Biblia. En el caso del Nuevo Testamento encontramos hombres de Dios que también fueron utilizados, como el caso de Pablo, Silvano y entre otros. Pero hay algo muy importante que en torno a estos varones de Dios que fueron utilizados en tareas muy importantes realmente para el plan redentor de Dios. En el caso de Moisés, si ustedes recuerdan esa narración, bueno, hasta en película lo han visto, imagino, ¿va? En Éxodo capítulo 3 se narra de cómo la zarza ardiendo, Dios hablando a través de la zarza, le habla a Moisés y le hace un encargo de guiar al pueblo de Egipto a salir de la esclavitud. Entonces, en ese caso, en ese momento, el Señor le proporciona 3 milagros a Moisés para que superara el temor, el miedo de hablar frente al faraón. Entonces, Dios, ¿cómo lo respondió Dios? Dios lo responde en el versículo 13 de Éxodo capítulo 3 con una pregunta: ¿y qué hay de tu hermano Aarón, el levita? Entonces es muy importante esto. ¿Por qué? Porque Moisés estaba pidiendo que alguien más hablara por él. Estaba pidiendo ayuda, estaba pidiendo colaboración. Y Dios le da esa colaboración a través de Aarón. Y dice de Aarón que él es elocuente, que era muy elocuente. Entonces Dios le provee a Aarón para que le ayude, que le apoye en ese gran ministerio, gran trabajo que tenía por delante Moisés. Otro personaje que encontramos que tenía ayuda, que Dios le asignó ayuda soberanamente, es el caso del profeta Elías. Si ustedes lo recuerdan, en el libro de Reyes se narra de Elías que se encontraba en el pueblo de Gigal. Luego pues se dirige a Betel, pero en el transcurso del camino quien lo acompañaba era Eliseo. Y en el camino Elías le pide a Eliseo que se quedara atrás, pero Eliseo le dice que no. Y en 2 de Reyes capítulo 2 versículo 22, Eliseo, ante la petición de Elías, le responde lo siguiente: vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Pero luego encontramos, recorriendo el camino, luego pues Elías de Jericó se dirige al río Jordán, y ahí va Eliseo con él. Y
otra vez de nuevo le pide Elías a Eliseo que se quedara atrás. Y Eliseo le responde con las mismas palabras: vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. ¿Qué sucedió? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no se quedó atrás Eliseo? Eliseo sabía lo que iba a suceder. Él presenció 2 grandes milagros. El caso de Elías, pudo por la mano milagrosa de Dios abrir el río Jordán, y también estuvo presente cuando Elías fue tomado en una carroza de fuego y fue llevado al cielo. Interesante Eliseo. ¿Y quién cree que quedó de sucesor de Elías? Fue Eliseo. Pero también hay mujeres en la Biblia que se destacaron, que colaboraron con otras mujeres. Si ustedes recuerdan la historia de Ruth y Noemí, recuerden que la familia de Noemí sale de Belén porque había escasez de alimentos, sale para el pueblo de Moab. ¿Y qué sucede? Ya estando en ese lugar, Noemí pierde toda su familia y ella solo queda con sus 2 nueras. Y de esas 2 nueras estaba Ruth. Ella les pide que se vayan, que se alejen de ella, que la dejen sola, pero Ruth decide quedarse con ella. Entonces, como ven, Ruth fue muy importante en la vida de Noemí para seguir adelante, dándole ánimo, dándole esa colaboración que tenía, que le dio a Noemí. Pero también en el Nuevo Testamento contamos, por ejemplo, nuestro amado Señor tuvo los 12 apóstoles. Entre ellos había uno que era el apóstol Juan, que fue proclamado favorito de los 12 apóstoles. Es más, en el Evangelio de Juan, que fue escrito por el mismo apóstol Juan, en Juan capítulo 13, versículo 23, Juan escribe algo de sí mismo, que dice lo siguiente, que dice: uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba reclinado en el pecho de Jesús. Y esto lo escribió Juan hablando de sí mismo. Entonces, esto fue parte de la última cena. Ahora, Juan no solo se destaca por eso, sino que se destaca por su fidelidad. Fue el único de los apóstoles que se quedó en la crucifixión de Cristo. Eso lo podemos ver en Juan capítulo 19, versículo 26, cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba. ¿A quién amaba? A Juan. Dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Entonces, como pueden ver, Juan se destaca por su fidelidad. Fue fiel hasta ese último momento. Entonces, como podemos ver, hay 2 cosas en común en estos personajes que hemos visto. También vamos a ver el ejemplo del apóstol Pablo, que tenía otros ayudantes, el caso de Timoteo, el caso de Epafrodito y otros personajes que leemos en el Nuevo Testamento. Y algo que tenían 2 cosas en común en todo lo que hemos leído, durante toda la historia bíblica, es que ellos tenían una ardua tarea, un trabajo tremendo. Y otro asunto es que tenían colaboradores, ayudantes, personas que trabajaban codo a codo con ellos. El caso de Moisés, ¿quién fue el sucesor de Moisés? Josué. Entonces, por esta razón he titulado el sermón de esta mañana, basado en el capítulo 3 de Tesalonicenses, he titulado como una ardua tarea, donde a través de este capítulo el Señor Jesucristo nos enseña 3 recursos que el ministro del Señor debe usar para la iglesia, para que la iglesia se mantenga firme ante su segunda venida. Repito, a través de este capítulo 3 el Señor Jesucristo nos enseña 3 recursos que el ministro del Señor debe usar para que la iglesia se mantenga firme ante la segunda venida de Cristo. Entonces, en el versículo 1 hasta el 5 se nos muestra el primer recurso, el cual es: el ministro del Señor dispone colaboradores fieles en la iglesia de Cristo. Luego, del versículo 6 al 8, se nos da el segundo recurso, el cual es que el ministro del Señor se alienta por la fe firme de la iglesia de Cristo. Y luego, en el versículo 9 hasta el 13, se nos da el tercer recurso, y se dispone a la oración continua por la iglesia de Cristo. Pero,
por la falta de tiempo en esta mañana solo estaremos considerando el primer recurso desde el versículo 1 hasta el versículo 5, donde el Señor nos da el primer recurso, y es: el ministro del Señor dispone colaboradores fieles en la iglesia de Cristo. Hermanos, si hay algo que está faltando en la iglesia del Señor, son colaboradores fieles en el ministerio y la obra de Cristo. Qué importante tener siervos, personas que deseen servir fielmente al Señor. Entonces, en primer lugar, versículo 1 dice lo siguiente de capítulo 3. Por tanto, cuando ya no pudimos soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solo en Atenas. Versículo 2. Así que les enviamos a Timoteo, hermano nuestro y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, con el fin de afianzarlos, animarlos en la fe. Entonces, el versículo 1 empieza por ese por tanto. El contexto de este por tanto podemos verlo más anteriormente, un poquito atrás, en el capítulo 2, versículo 17, que vaya conmigo, versículo 17, solo unos versículos más atrás, hasta el versículo 20, podemos ver cómo el apóstol Pablo dice lo siguiente en el versículo 17. Nosotros, hermanos, luego de estar separados de ustedes por algún tiempo en lo físico, pero no en lo espiritual, con ferviente anhelo, hicimos todo lo humanamente posible por ir a verlos. Si deseábamos visitarlos. Yo mismo, Pablo, más de una vez intenté ir, pero Satanás nos lo impidió. Entonces, esto nos conecta con el versículo 13. En el versículo 17 del capítulo 2 en adelante, podemos notar esa preocupación del apóstol Pablo que tenía por esta iglesia tesalónica. Pero la pregunta es: ¿por qué se preocupó el apóstol Pablo por esta iglesia? En primer lugar, podemos notar unas palabras importantes en el versículo 17 y 18. Dice que estaba separado de esta iglesia, y luego dice que él deseaba ir a verlos y lo intentó. Ahora la pregunta es: ¿por qué deseaba ir a verlos? Recordemos en la narración de Hechos capítulo 17, donde se narra la historia de cómo el apóstol Pablo llega a esta ciudad. Él estuvo un poco tiempo predicando el evangelio, y debido a eso los judaizantes de ese lugar arman una turba y sacan a Pablo de una manera abrupta y deja a la iglesia de una manera, por decirlo así, lo deja huérfana. Entonces el apóstol Pablo por eso está separado de la iglesia, está lejos de la iglesia y quería visitarlos, pero lo intentó, pero Satanás se opuso. Y algo muy importante, hermano, Satanás siempre se va a oponer a la obra de Dios. Y vamos a ver más adelante cómo Satanás se seguía oponiendo. Hermanos, hay que tener cuidado. Satanás es tan real como usted y como yo. Es tan real como usted y como yo. Por eso lo vamos a ver más adelante, Dios mediante. Entonces, el apóstol Pablo en el versículo 1, concluye de esa manera, esa preocupación del capítulo 2 que ya traía por esta iglesia, y expresa lo siguiente: cuando ya no pudimos soportarlo más. Esto expresa, denota como esa gran preocupación que tenía el apóstol Pablo por esta iglesia recién nacida, que fue recién nacida en medio de la persecución. Entonces podemos ver ese corazón pastoral del apóstol Pablo, ese corazón que amaba a la iglesia y sentía angustia, un corazón que estaba inquieto, que no podía encontrar tranquilidad al saber que había quedado sola esta iglesia, que era nueva en la fe y que estaba, peor aún, en medio de tribulaciones. Es más, algo muy importante, el apóstol Pablo dice lo siguiente en el versículo 1: pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Y qué importante saber esto. Importante porque vemos el sacrificio. El apóstol Pablo, después de salir de Tesalónica, junto con sus colaboradores, se van ¿para dónde? Para Berea. De Berea se dirigen a Atenas y de Atenas a Corinto. Y el apóstol Pablo siempre necesitaba ayuda, pero aquí él decide, con sus compañeros, al parecer se pusieron de acuerdo en que el apóstol Pablo se quedara solo en Corinto para enviar ayuda ¿a quién? A la iglesia tesalónica. Entonces podemos ver ese sacrificio de un ministro del Señor. Ese sacrificio decidió dejar su ayuda para mandar ayuda a la iglesia que estaba pasando persecución. Entonces, ese es el corazón.
de un ministro del Señor. Un ministro no piensa tanto en él. Es más, en el versículo 7, ahí mismo en el capítulo 3, en el versículo 7 podemos ver algo sobre el apóstol Pablo que dice: por eso, hermanos, en medio de todas nuestras angustias y sufrimientos, ustedes nos han dado ánimo por su fe. Entonces pueden ver en el versículo 7, Pablo y sus colaboradores estaban pasando ¿qué? Angustias y sufrimiento. Entonces, algo muy importante aquí. A pesar de que él estaba pasando angustias, sufrimientos, dificultades, al igual que la iglesia en Tesalónica, él decidió quedarse solo y mandó a Timoteo a que él los ayudara. Qué importante tener ministros de esta categoría, podemos decirlo, que se preocupan por su iglesia, que se preocupan por las personas que cuidan, por las personas que dicen amar. Este es un llamado para todos aquellos que dirigen una iglesia, aquellos que dirigen un ministerio en la iglesia. Recordemos que los que estamos a cargo de un ministerio tenemos responsabilidad de cuidar a nuestros hermanos que están en un ministerio. No solo se trata de participar en un ministerio, se trata de cuidarnos unos a otros. De eso se trata el ministerio. A eso se le llama un discipulado. Muy importante, hermano, poder sacrificarnos por otro. Entonces, en el versículo 5, muy importante, en el mismo capítulo 3, el apóstol Pablo repite esta frase. Podemos leer el versículo 5, dice: por eso, cuando ya no pude soportarlo más. Entonces pueden ver ese énfasis en la preocupación del apóstol Pablo por esta iglesia. Entonces, un hombre de Dios, hermanos, un hombre de pastor fiel y verdadero no se preocupa por su propio éxito ni por su reputación. Tampoco está preocupado por sus propios problemas. Más bien se preocupa profundamente por la condición espiritual, por su pueblo. Eso es muy importante. Ahora, aparte de esa preocupación espiritual por su pueblo, significa que va a cuidar de sí mismo, va a cuidar de su testimonio, de su relación con Dios. Muy importante, parte del cuidado pastoral o de un ministro es cuidar de sí mismo. No voy a cuidar a alguien si yo no me cuido. Hablando espiritualmente. Es más, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 15, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 15, dice lo siguiente: que el apóstol Pablo, dirigiéndose a la iglesia de Corinto, les dice lo siguiente: así que de buena gana gastaré todo lo que tenga y hasta yo mismo me desgastaré del todo por ustedes. Si los amo hasta el extremo, ¿me amarán menos? Ahora, es interesante el contexto de esta iglesia de Corintios. Como ustedes saben, la iglesia de Corintios fue una iglesia bien problemática, muy problemática. También la iglesia que se encontraban en Galacia. Y él les dice: hasta yo mismo me desgastaré. A pesar de la rebeldía de esta iglesia, él estaba con ese corazón sacrificial para esta iglesia. Es más, esto se repite en Gálatas capítulo 4, versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículo 19 dice lo siguiente: otra iglesia estaba cayendo en rebeldía. Les dice lo siguiente: queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. La iglesia de Gálatas estaba volviendo al judaísmo y eso le causaba angustia, sufrimiento al apóstol Pablo. Pero él estaba dispuesto a volver a sufrir dolores por esta iglesia. Qué importante, hermano, realmente el trabajo de un ministro del Señor que está preocupado por su iglesia. Es por eso que se nos manda a valorar ese trabajo de un ministro del Señor. Se nos manda a estar atentos a ellos, en primer lugar, en oración. Y en segundo lugar, hermanos, aquí podemos ver, aquí solo estamos viendo una cara de la moneda, pero sigue la otra cara de la moneda. Nosotros los dejamos pastorear por ellos, buscamos el consejo de ellos en decisiones importantes.
Cuando vemos que un ministro del Señor se preocupa por la iglesia, se ha preparado espiritualmente, ha ido a sacrificarse por su iglesia, pero lo menos que hacemos es buscar su consejo, es buscar su ánimo. Ahora bien, en el versículo 2, en la segunda parte, dice lo siguiente: así que les enviamos a Timoteo, hermano nuestro y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, con el fin de afianzarlos y animarlos en la fe. Aquí vemos un primer recurso, es que el ministro del Señor establece colaboradores fieles en la iglesia de Cristo, en la iglesia de Cristo. Y entonces podemos ver en el versículo 1, podemos ver el trabajo arduo, la labor ardua de un colaborador en Cristo. Y ahora en el versículo 2 se nos presenta en la segunda parte las características del colaborador en Cristo. Las características del colaborador en Cristo. Entonces aquí se describe tres cosas en cuanto a Timoteo. En primer lugar se le describe a él, se le describe en el versículo 1 y 2 la labor severa del colaborador en Cristo. En la segunda parte, las características del colaborador en Cristo, y luego de la última parte del versículo 2 hasta el versículo 5 se describe el propósito del colaborador en Cristo. Entonces ya hemos visto la labor severa del colaborador en Cristo, un trabajo arduo, un trabajo tremendo, un trabajo que todo ministro tiene adelante. Estar a cargo de un ministerio no es fácil, por eso necesita colaboradores fieles. Entonces, en primer lugar, en el versículo 2 se describe a Timoteo como hermano. Timoteo se es descrito como hermano, y lo dice ahí en el versículo 2, así que les enviamos a Timoteo, nuestro hermano. Algo muy importante que debe tomar en cuenta un ministro del Señor para establecer un colaborador es estar por fe, estar seguro que esa persona es creyente. Es creyente. Para Timoteo eso era algo real. Si vamos a la primera carta de Timoteo, capítulo 1, vemos lo que menciona el apóstol Pablo en su introducción a la carta. Dice lo siguiente, capítulo 1 y versículo 2 de la primera carta a Timoteo dice lo siguiente: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mando de Dios, nuestro Salvador, y de Cristo Jesús, nuestra esperanza, a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. Entonces, ¿por qué le dice hijo el apóstol Pablo? En Hechos capítulo 16 se narra de cómo el apóstol Pablo llega donde se encontraba Timoteo y lo toma como discípulo. Desde ese momento eran inseparables. El apóstol Pablo lo adopta como un hijo espiritual. Y Timoteo aprende mucho del apóstol Pablo. Eso lo vamos a ver adelante, en unos pasajes donde se describe todo lo que sucedía en relación en cuanto a Pablo y Timoteo. Entonces, en primer lugar, vemos que es cierto que Timoteo era creyente. Es creyente porque está en la presencia del Señor. Y entonces es muy importante, no tenemos por decirlo así, una máquina o un aparato que podamos decir, este es creyente, este no. Es por fe, es por fruto. John MacArthur dice lo siguiente: a mí no me digan que es creyente solo porque levantó la mano hace 10 años. Dígame que es creyente por lo que está haciendo hoy. Es importante esto. Alguien puede decir, no, yo tengo 20 años de ir a la iglesia, de estar en la iglesia. Pero lo que me va a decir que es creyente es lo que está haciendo hoy. Eso es lo que me dice a mí. Es por sus frutos. Jesucristo dijo, hablando de los falsos maestros, por sus frutos los conoceréis. De la misma manera, eso puede ser aplicado a nosotros. ¿Qué estamos haciendo? Todo lo que debemos de hacer debe ser para la gloria de Dios. Eso nos va a distinguir como creyentes. Entonces, una segunda característica que se menciona aquí de Timoteo es que se menciona como un colaborador de Dios. Entonces Timoteo colaboraba con Dios porque él, como el apóstol Pablo, proclamaban el evangelio en cada lugar que él iba. Entonces
En otras versiones, yo sé que algunos posiblemente anden en otras versiones, como el caso de la Reina Valera o otras versiones, se le adhiere ahí siervo del Señor. En este caso la versión NBI y otras versiones actuales solo han colocado colaborador de Dios. Entonces, si alguien encuentra ahí, puede encontrar ahí siervo de Dios. Recuerde que un siervo de Dios es una persona que se pone para ayudar a atender las necesidades de otros. Pero en este caso, colaborador en Cristo, me gusta más aquí como lo detalla la NBI y otras versiones actuales, porque colaborador está poniendo a Timoteo en el mismo trabajo de predicar el Evangelio, proclamar el Evangelio a todo lugar. A eso se le llama un colaborador en Cristo. Entonces, podemos ver en el versículo, vamos a Filipenses, capítulo 2, ahí cerquita, unas páginas más atrás, Filipenses capítulo 2, de Filipenses capítulo, ahí cerquita, unas cuantas páginas atrás, Filipenses capítulo 2, versículo 16 hasta el 25, hablando aquí el mismo apóstol Pablo, menciona dos colaboradores muy importantes para su vida en el ministerio que él llevaba a cabo en ese momento. Dice lo siguiente, Filipenses capítulo 2, versículo 19 en adelante, dice lo siguiente: espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. No tengo a nadie más que como él se preocupe de veras por el bienestar de ustedes, pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Pero ustedes conocen bien la entereza del carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio, como un hijo junto a su padre. Así que espero enviárselos pronto, tan pronto como se aclaren mis asuntos, y confío en el Señor que yo mismo iré pronto. Versículo 25. Ahora bien, creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito, mi hermano colaborador y compañero de lucha, a quien ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades. Él los extraña mucho a todos y está afligido porque ustedes se enteraron de que estaba enfermo. En efecto, estuvo enfermo y al borde de la muerte, pero Dios se compadeció de él, y no solo de él, sino también de mí, para no añadir tristeza a mi tristeza. Así que lo envío urgentemente para que, al verlo de nuevo, ustedes se alegren y yo esté menos preocupado. Recíbanlo en el Señor con toda alegría y honren a los que son como Él, porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando la vida para suplir el servicio de ustedes que no podían prestarme. Qué pasaje más tremendo, describiendo dos fieles colaboradores. En primer lugar, en Timoteo, ¿qué se describe de Timoteo? En el versículo 20, ¿qué se describe de él? Dice que no tiene nadie más que él. ¿Por qué? Que se preocupaba por la gente de verdad, de corazón. Qué importante que los colaboradores del Señor realmente amen, se preocupen por los demás. Qué importante eso, pero a veces somos muy indiferentes. A veces en nuestros saludos es indiferente, a veces somos como los políticos. Cuando andan en campaña, solo damos las manos. Y buen día y todo, pero ya cuando se acabó la campaña, ya no necesito tu saludo. Pero los creyentes debemos de ser diferentes. Los creyentes estamos enviados para amar a los demás, a preocuparse por los demás. Y vemos el apóstol Pablo describe esto de Timoteo. No tenía nadie más que se preocupara por la iglesia esta iglesia de Filipos. Más abajo, muy importante, en el versículo 22, dice, pero ustedes conocen bien la entereza. Oiga bien, la entereza del carácter, o sea, la firmeza del carácter de Timoteo. Oiga bien, que dice que ha servido conmigo, o sea, eran inseparables. Qué importante que un colaborador sea fiel a Dios. Si es fiel a Dios, va a ser fiel al ministerio de Cristo, va a ser fiel a aquel ministro que él ha escogido como ayudante, va a ser fiel. También ahora vemos más abajo, en el versículo 25 se habla de otro colaborador que era Epafrodito, que dice, mi hermano es creyente, y dice que es que
colaborador y compañero de lucha. Hoy más que nunca necesitamos colaboradores, compañeros de lucha. Tristemente, hoy en día muchos pastores se encuentran solos. Se encuentran solos. Ministros que están a cargo de ministerios, solos. Difícil encontrar a alguien fiel, dispuesto a colaborar fielmente al Señor. Y vemos Epafrodito, interesante lo que dice en el versículo 26, Él los extraña mucho a todos. ¿Y qué dice? Él está afligido porque ustedes se enteraron de que estaba enfermo. Oigan, está afligido. Eso habla del afecto que tenía este colaborador, que le tenía a la iglesia. Un afecto que venía del amor ágape de Dios. Y miren el versículo 28, dice, ustedes, dice en el versículo 28, así que lo envío urgentemente para que al verlo de nuevo ustedes se alegren. Increíble. Una iglesia al ver a sus líderes llegar debe de alegrarse. Eso habla de una relación realmente íntima, una relación sana, basada en el amor de Dios. Qué importante las relaciones, ¿va? Como creyentes, qué importante mantener una relación sana, santa y justa con los demás. Y vemos que dice ahí que la iglesia se iba a alegrar al llegar Epafrodito a este lugar, a esta iglesia en Filipo. ¿Cuántos de sus compañeros de trabajo se alegran cuando usted llega? ¿Cuánto se alegra la familia cuando llegamos nosotros? Eso habla de un testimonio realmente santo, testimonio apacible, un testimonio que da mucha alegría. Qué bueno que en todo lugar que nosotros vayamos la gente se alegre. Entonces, continuando, en el versículo 30, dice lo siguiente, porque estuvo a punto de morir, ¿por qué? Por la obra de Cristo. Pero hay muchos, cuando la cosa se pone difícil, no, ya no quiero servir en la iglesia, ya no voy a ayudarle, pastor, lo siento, ya no le voy a ayudar, hermano, ya no puedo, ya está muy difícil el asunto. No. Fuimos a predicar ahí y nos agarraron a pedradas, no, duelen las pedradas, lo siento. Y Epafrodito dice que estuvo a punto de morir por la obra de Cristo. Esos son los colaboradores que un ministro del Señor debe usar, fieles, dispuestos a dar su vida por el ministerio, a dar su tiempo. Entonces, continuando en Tesalonicenses capítulo 3, volviendo a nuestro pasaje, capítulo 3, pues hemos visto ahí, pues Filipenses, cómo se describe a colaboradores tales fieles como Timoteo y Epafrodito. Ahora, ¿qué significa colaborador de Dios? ¿Qué significa? Significa aquel que trabaja junto con. Es decir, un colaborador es aquel que trabaja en equipo. El trabajo en equipo es importante para llevar a cabo un ministerio. Qué importante, hermanos, trabajar en equipo. ¿Sabe por qué? Porque todos tienen diferentes dones. Diferentes dones. Importante que si usted tiene un don, lo ponga en práctica en la obra del Señor. Y si aún no ha identificado su don, ore para que lo descubra y lo ponga en práctica en la obra del Señor. Es más, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 2, Pablo le enseña esto mismo a Timoteo y le dice, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2, le dice, lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar. Pero en la segunda parte interesante lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza. Habla de un equipo, pero un equipo que debe ser digno de confianza. Importante que la gente confíe en nosotros, especialmente en la iglesia del Señor para la obra del ministerio.
para la obra del ministerio. Ahora en el versículo, en la tercera parte, del versículo 2 hasta el versículo 5, se nos muestra el tercer elemento que encontramos, aspecto de un colaborador en Cristo. Y es que un colaborador de Cristo, vemos aquí, se nos detalla el propósito del colaborador en Cristo, el propósito del colaborador en Cristo. En primer lugar, ese propósito es un crecimiento, conlleva un crecimiento espiritual, y este colaborador lleva una advertencia tranquilizante. Entonces, en el versículo 2, en la última parte, dice lo siguiente: con el fin de afianzarlos y animarlos en la fe. Timoteo, recuerden que había sido enviado, y ese propósito era afianzar a estos hermanos y era animar a estos hermanos de Tesalónica. ¿Por qué? Porque la iglesia, recuerden que había quedado huérfana, sin sus líderes principales, y no solo había quedado huérfana, sino que había quedado también en persecución. Entonces la tarea de Timoteo consistía en afianzarlos, o podemos decir, establecer firmemente a esta iglesia de Tesalónica. A eso iba. ¿Por qué? Porque posiblemente esta iglesia, por culpa de la tribulación, de lo que estaba pasando, su fe estaba flaqueando, posiblemente. Entonces Timoteo llevaba ese encargo de afianzarlos. Entonces, esta palabra de afianzarlos, esta acción, se centra posiblemente más en la condición espiritual, a levantar el ánimo espiritual de estos hermanos. Qué importante, hermanos, este ministerio. ¿Cuántos hoy en día están flaqueando su iglesia, flaqueando su fe, en su fe? Esa es una labor que hemos de tenerlos todos. Llevar esa fuerza espiritual, afianzar a los hermanos en la fe en momentos difíciles. El momento difícil es cuando uno más flaquea. Ahí necesitamos de aquel hermano que me afirme en la fe, que me ponga sólido en la doctrina sana del Señor. ¿Qué significaba esto para Timoteo? Significaba apoyar o afirmar algo con la intención de establecer una fe firme en la iglesia de Tesalónica. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. En aquel hermano que es débil en la fe, que está pasando un momento difícil y su fe está flaqueando, entonces nosotros debemos de ir a afirmar a este hermano en la fe. También encontramos esa palabra, esa acción de animarlos. Esta palabra tiene que ver más con la actitud. Recuerden que cuando nosotros estamos pasando momentos de dificultades, no solo flaquea nuestra fe, sino que también nuestro ánimo se va abajo. Entonces, esto denota acudir al lado para Timoteo, denotaba acudir al lado de esta iglesia de Tesalónica, a motivarlos a vivir una fe persistente a pesar de la oposición. Qué importante este ministerio, hermano. Creo que es un ministerio que se descuida mucho. Necesitamos animar a los hermanos, a llevarlos a ser fuertes en la fe, a levantar esa fe cuando ha flaqueado. Es más, Timoteo hizo la clase de seguimiento, fortaleciendo y motivando este ministerio de motivación que Pablo ya había practicado. Timoteo lo sigue practicando. Por ejemplo, Pablo, Bernabé y sus colaboradores regresaban a menudo a las ciudades donde habían enseñado previamente. Si vamos a Hechos capítulo 14, versículo 21 al 22, Hechos capítulo 14, 21 al 22, el apóstol Pablo y sus colaboradores, cada vez que llegaban a un lugar a predicar el evangelio, hacían esto. Versículo 21 del capítulo 14 de Hechos dice: después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra y Iconio y Antioquía. Versículo 22, ¿a qué iban? No solo sembraban la iglesia, se iban pero después regresaban. ¿Qué dice? Fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe
Y él les decía, es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decía. Importante, hermanos, el ministerio de seguimiento. Qué importante darle seguimiento en primer lugar a los recién convertidos. Pero ¿cómo los descuidamos? Sabemos que Dios pone el crecer. Nosotros ponemos la semilla del Evangelio y Dios da el crecimiento. Pero mi querido hermano, nosotros tenemos una responsabilidad como creyentes y es dar seguimiento, en primer lugar, a los recién convertidos. En segundo lugar, a aquellos que están flaqueando en la fe. En tercer lugar, a aquellos que están desanimados en la fe. Qué importante este ministerio de seguimiento. Y le hago una pregunta. Bueno, 2 preguntas y no las conteste. Hágalo hoy en oración. ¿Cuántos años tiene de estar en iglesia, en la fe en Cristo? ¿Y a cuántos ha animado usted? ¿A cuántos? ¿A cuántos no le hemos ayudado? Los conformamos con orar. Y está bien orar, pero necesitamos tomar acción. Muy importante. Es más, si ustedes pueden leer todo el Nuevo Testamento, van a encontrar esa relación de unos a otros. Más de 50 versículos lo repiten. Es importante, hermanos, cuidarnos unos a otros, fortaleciendo unos a otros, animando unos a otros. Ahora la gran pregunta, ¿por qué debemos de dar seguimiento? Es la gran verdad. ¿Por qué? Porque en Marcos capítulo 4, versículo 15 dice lo siguiente. Marcos capítulo 4, versículo 15 dice lo siguiente. Algunos son como los sembrados junto al camino, donde se siembra la palabra tan pronto como la oyen. ¿Quién viene? Viene Satanás y les quita la palabra sembrada en ella. Esta es parte de la palabra del sembrador. Interesante como describe aquí. La semilla cayó ¿a dónde? Dice, donde se siembra la palabra, tan pronto como la oyen, viene. ¿Quién viene? Satanás. Satanás es tan real como usted y como yo. Es real. Pero muchas veces vivimos nuestras vidas como que Satanás no existiera y descuidamos nuestra vida de oración. Descuidamos nuestra vida de tener una relación con Dios. Satanás va a poner todo obstáculo para apartarnos de la gloria de Dios. Sabemos que tenemos una salvación que no la podemos perder, pero muchos van a llegar posiblemente por descuidar su relación con Dios, por no tomar en cuenta que Satanás existe, va a llevar una vida cristiana sufriendo realmente, sufriendo por el pecado, sufriendo por no creer en las promesas de Dios, por no obedecer al Señor. Como quien dice, es como que alguien me invite a una cena y invitan a otro amigo a la cena. Los dos los cambiamos y todo. Hay 2 caminos que nos llevan al mismo lugar. Hay uno que está bien bonito, seguro, pero hay otro que hay otro que es más corto, pero hay muchas piedras, hay espinas, hay animales y todo. El otro, por querer llegar más rápido, va a irse por el lado más complicado. Yo tengo que irme por el otro lado, más tranquilo y seguro. ¿Qué va a pasar cuando llegamos al lugar? ¿Quién va a llegar maltratado? El que se fue por el camino corto. Todo raspado, sucio, llorando, mal presentado en la cena. Mientras aquel que se fue por el camino largo, pero seguro, va a llegar tal como se fue. Así van a haber muchos creyentes, si no toman en cuenta los mandamientos de Dios, si no toman en cuenta que Satanás es real. No estoy diciendo que debemos de estar preocupados por Satanás, no, porque ya fue vencido en la cruz. Pero eso no significa que Satanás no le va a poner piedras de tropiezo hoy. Así que tenga cuidado, no juegue con Satanás. Es más, en el versículo 7, al mismo apóstol Pablo le estorbó. Y si le estorbó,
en algunas facetas del ministerio, Satanás a Pablo, oiga bien, a Pablo, ¿cómo no lo va a estorbar a nosotros en nuestra relación con Dios? Es importante, hermano. Y Satanás va a utilizar el mundo, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, todo lo que sea necesario para que nosotros no llevemos, que no hagamos las cosas para la gloria de Dios. Es más, en 2 Corintios capítulo 4, 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, dice lo siguiente: el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, interesante como dice la primera parte, el Dios de este mundo, haciendo referencia a Satanás, el Dios de este mundo ha cegado la mente ¿de quién? ¿De los creyentes o de los incrédulos? Tenga cuidado con los incrédulos. Muchos incrédulos son instrumentos de Satanás, que si no tiene cuidado, los va a llevar a sufrir, a tener una vida cristiana realmente sufriendo de verdad, sin gozo. Tenga cuidado con Satanás, porque los incrédulos están cegados, no pueden ver el evangelio, no pueden ver lo que Dios quiere para nuestra vida. Entonces cuidado entonces. Y es muy importante, por eso que hemos estado orando por ellos, por aquellas familias que tenemos y aún no conocen al Señor, por aquellos compañeros de trabajo que aún no conocen al Señor. Debemos de estar orando para que la semilla del evangelio, la semilla del evangelio florezca en ellos y puedan ser creyentes en la fe en Cristo. Ahora la última parte, el versículo 3 al versículo 4, vemos como el ministro del Señor nos conlleva una advertencia tranquilizante. Yo sé que suena un poco extraño, ¿verdad? El ministro del Señor conlleva una advertencia tranquilizante, versículos 3 y 4, dice el versículo 3, para que nadie fuera perturbado por estos sufrimientos, ustedes mismos saben que se nos destinó para esto. Mi querido hermano, este pasaje es una afrenta al evangelio de la prosperidad. Aquel evangelio cómodo, donde aquella persona que le dicen conviértase al Señor y usted va a vivir feliz, todo va a ser color de rosa, qué bonito todo. Hermanos, pero ¿qué dice? Ahí en el versículo 3, para que nadie fuera perturbado por estos sufrimientos, ustedes mismos saben que se nos destinó para esto. Es más, esto se repite más adelante en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Dice lo siguiente: asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Así es. Vamos a recibir persecución, dificultades. Así que no se les extrañe, que no les tome por sorpresa. Gócen en el Señor, mami, si sufre por Cristo. Gócese. Sean bienaventurados, como dice en la bienaventuranza. Es más, en Mateo capítulo 16, versículo 18, Mateo capítulo 16, versículo 18, dice lo siguiente: yo te digo que tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Entonces, interesante, dice ahí, las puertas del reino de la muerte, hace referencia a las mismas puertas del infierno, que está en contra de la iglesia del Señor. Hermanos, déjeme decirle que si es creyente, Satanás lo va a atacar y lo va a estar atacando hoy, mañana, hasta que partamos de este mundo. Las puertas del infierno representan el reino controlado por Satanás, el reino de los demonios. Que no lo crea, hermano. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Por eso recuerdan ustedes en el Padre Nuestro: líbranos de la tentación, de todo mal, líbranos del maligno. ¿Cuántas veces ora usted por que no sea tentado, hermano? ¿Cuántas veces ora por eso? Oramos por muchas cosas muy buenas, como por salud, oramos por trabajo, paz, pero ¿cuánto ora usted para ser librado del maligno y de la tentación?
¿Cuánto orado es? Ahora aquí la palabra perturbado, encuentran en el versículo 3, perturbado, este es el único uso del término perturbado en el Nuevo Testamento, es la única vez que se utiliza aquí. Originalmente esta palabra se utilizaba para describir a un perro moviendo la cola. Con los años pasó a significar encantar, fascinar y adular a alguien. Como ustedes saben, los que tienen perros lo saben, que cuando un perro menea la cola usualmente lo hace para recibir atención y obtener lo que quiere, ¿sí o no? Es lo que quiere. Pero entonces Pablo utiliza esta palabra porque no quería que nadie alejara a los tesalonicenses de la verdad de esta manera. Que como ellos estaban en tribulación, estaban desanimados, su fe estaba flaqueando, Pablo estaba preocupado que llegara un falso maestro y los encantara o los adulara a dejar la fe en Cristo para volver al judaísmo. Es más, en el versículo 4 dice lo siguiente: pues cuando estábamos con ustedes, les advertimos que íbamos a padecer sufrimientos y así sucedió. Hermano, le hago una pregunta. Si usted va a salir de su casa y alguien le va a decir que va a llover, ¿qué hace usted? Lleva un paraguas. Esa lluvia que va a caer no le va a sorprender. Y es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Le está dando una advertencia. Él menciona aquí una advertencia. Dice, pues cuando estábamos con ustedes les advertimos que íbamos a padecer sufrimiento. Entonces, no debe ser sorpresa, hermano. Es como lo que está pasando en el mundo hoy actualmente. La gente se asusta por una pandemia, por un terremoto. Hemos estado viendo el libro Apocalipsis. Vienen cosas peores. Esta pandemia que ha pasado no es nada comparado con lo que viene. Terremotos que han pasado, pero son los designios del Señor. Eso a nosotros no nos debe de asustar. A nosotros nos debe motivar a predicar el Evangelio e ir a ser discípulos. A eso debe de motivarnos, a seguir firmes en la fe. A pesar de que el mundo se esté cayendo, nosotros debemos mantener firmes en la fe. Ahí es donde se ven los creyentes comprometidos con el Señor. Y en Hechos capítulo 20, versículo 29, Hechos capítulo 20, versículo 29, el apóstol Pablo le dice a los que están en esta iglesia, les dice en este lugar, les dice en Hechos capítulo 20, versículo 29, les dice: sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. El apóstol Pablo ya lo sabía y se los advierte, y eso es lo que pasó. ¿Por qué salió el apóstol Pablo de Tesalónica? Por los judaizantes, falsos maestros. En la primera carta de Timoteo y segunda carta de Timoteo, de que se le advierte de tratar con falsos maestros. Y hoy en día está pasando lo mismo. Muchos falsos maestros desvían enviar a los creyentes, desviarlos de la sana doctrina, para llevarlos a un evangelio que no es de Cristo. Hermanos, realmente qué importante podemos ver estas palabras del apóstol Pablo. Esto nos recuerda a Juan capítulo 16, donde Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero tranquilos, yo he vencido al mundo. Sí que hermanos y hermanos, tengan cuidado en no tener gozo, aunque esté pasando dificultades. El gozo es del Espíritu Santo. Mientras hoy andan, recuerdo, bueno, ustedes lo recuerdan cuando empezó la pandemia. Recuerdan los primeros meses, fue una locura. Yo siempre me reía de algo, me daba algo jocoso para mí. Yo decía, ¿por qué llevan tanto papel higiénico en vez de llevar frijoles? Llevaba un montón de papel higiénico la gente, yo quedaba, mejor llevo un montón de arroz. Entonces, la gente se volvió loca. Pero el creyente descansa en la providencia, en la soberanía de Dios.
Sí, el creyente siente paz en momentos difíciles. Ese es el gozo del Espíritu Santo, que no viene de las circunstancias, sino que viene del Espíritu Santo. Así que, ¿qué dice, qué nos enseña esto? De las aflicciones, las pruebas, es que las aflicciones ya están predichas y que en conformidad a lo que sucede, a lo que sucede, son útiles para fortalecer la fe. Sí, hermano, son útiles. Al saber que vamos a sufrir, al saber que vamos a pasar momentos difíciles, eso más bien debe de animarlos a estar firmes en la fe. Entonces aquí la idea de Pablo es clara. Viéndolo de una manera adecuada, las experiencias de la prueba, hermanos, repito, en vez de debilitar la fe, debe fortalecer la fe. Ahora en el versículo 5, por eso cuando yo no pude soportarlo más, mandé a Timoteo a indagar acerca de su fe. No fuera que el tentador los hubiera inducido a hacer lo malo y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. ¿A quién se menciona ahí? Al tentador. Tentador. ¿El tentador existe? ¿Sabe cómo es el tentador? ¿Sabe cuál es la mejor arma de Satanás? Es aparentar de que no existe. Es como la Coca-Cola. Es como la Coca-Cola, ¿saben ustedes? Por ejemplo, ustedes saben que la Coca-Cola produce mucho daño. Cálculo en los riñones, levanta los triglicéridos, el colesterol, produce enfermedades en los huesos y entre otras cosas. Pero alguien podría decir, no, esta semana no veo Coca-Cola. Pero viene un buen amigo suyo y, hermano, te regalo una Coca-Cola. Y le pone aquella Coca-Cola bien heladita, sudadita y la destapa y se le hace agua a la boca. Pero usted sabe que la Coca-Cola es mala. Ya ha visto muchos que los han operado de cálculo en los riñones y lo primero que le prohíben, ¿qué? La Coca-Cola, pero él está. Eso es lo que hace el tentador. El pastor Adrian Rogers dijo una gran verdad. Si alguien no quiere caer, que no ande en lugares resbaladizos. Tenga cuidado, hermanos, no juegue con Satanás. Ojo. Si ande alguien, por ejemplo, buscando un trabajo que no le conviene, que no hay un ambiente para cristianos, mejor aguántese el estómago, pero no vaya a un trabajo donde le van a quitar la paz. Si se va a pasar a un lugar a vivir, piense a dónde va, porque no todos los lugares son sanos. Allí es usted donde necesita buscar el consejo de un colaborador en Cristo, que sea sabio y fiel. Si alguien anda buscando pareja para matrimonio, tenga cuidado con los incrédulos. Ya hemos visto que están cegados por el tentador, por Satanás. Tenga cuidado. Recuerden, alguien dijo por ahí, no todo lo que brilla es oro. Ojo. Por eso es importante el ministerio del seguimiento, la exhortación, pero también vemos la otra cara. ¿Cuál es la otra cara? Dejarnos pastorear, dejarnos guiar, buscar el consejo. Pero muchos vivimos como que no tuviéramos un guía espiritual. Vivimos como que, ay, qué bonita historia en la Biblia, pero hasta ahí. Entonces, ¿qué pasó con el apóstol Pablo en el versículo 5? Al parecer Pablo no estaba convencido de que los tesalonicenses entendieran apropiadamente cómo debían considerar sus dificultades, ya que en el versículo 5 él dice que ya no podía soportarlo más. Entonces él en el versículo 5 amplía la idea que él se describe en el versículo 3 y 4, donde el apóstol Pablo indica la causa en la que arraiga su preocupación. Entonces, ¿cuál era el temor del apóstol Pablo? Que los tesalonicenses sucumbieran ante la tribulación y volvieran al judaísmo. Que los tesalonicenses, al tener una fe que estaba flaqueando, que estaban desanimados, volvieran al judaísmo y dejaran la fe en Cristo. Esa era la preocupación del apóstol Pablo y esa debe ser la preocupación de nosotros como ministros del Señor.
Pero necesitamos que el hermano que está desanimado, que está flaqueando en la fe, ¿a dónde se debe de abocar? A los ministros del Señor, ministros que son fieles del Señor. Entonces vemos aquí que Pablo también caracteriza aquí como a Satanás como el medio que los tentó. Y eso es lo que quiere Satanás, separarnos de la gloria de Dios, separarnos de la presencia de Dios. Y lo va a seguir haciendo e intentando. Entonces, de una manera u otra, la ausencia de noticias que no tenía Pablo al estar lejos de la iglesia de Tesalónica fue lo que provocó enviar a Timoteo a animar y a exhortar. ¿Y a quién envía a Timoteo? Un colaborador fiel. Hermanos, ¿cuántos colaboradores fieles necesitamos hoy? ¿Cuántos Timoteos necesitamos hoy? Fieles. Vamos a Mateo capítulo 25, para cerrar esta primera sección. Dios mediante estaremos en la segunda sección el siguiente domingo. Mateo capítulo 25, versículo 14 al 23. Dice lo siguiente: el reino de los cielos será también como un hombre que al aprender un viaje llamó a su siervo y le encargó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas de oro y a otros 2,000 y a otros solo 1,000 a cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido los 5,000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otros 5,000. Asimismo el que recibió 2,000 ganó otros 2,000. Pero el que había recibido 1,000 fue y cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido los 5,000 monedas llegó con otras 5,000. Señor, dijo, usted me encargó 5,000 monedas, mire que he ganado otras 5,000. Su señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Llegó también el que recibió 2,000 monedas. Señor, informó, usted me encargó 2,000 monedas, mire que he ganado otras 2,000. Su señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco y te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Después llegó el que había recibido solo 1,000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le contestó: siervo malo y perezoso, así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que en mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Quítenle las 1,000 monedas y dénselas al que tiene las 10,000, porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil échenlo fuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Hermanos, los dos primeros siervos fue recompensado no por su capacidad, fueron recompensados por su fidelidad. Hoy más que nunca necesitamos fieles colaboradores en Cristo. Ese es el primer recurso que un ministro del Señor debe usar. Entonces, esta mañana hemos visto, el Señor nos ha presentado en este capítulo 3, 3 recursos que el ministro del Señor debe usar para que la iglesia se mantenga en su segunda venida. Y hoy pues solo estuvimos en el primer recurso, que el ministro del Señor establece siervos o colaboradores fieles en la iglesia del Señor. Versículo 1 al 5. En el siguiente domingo estaremos viendo la segunda parte, Dios mediante, estaremos viendo el versículo 6 y 8, donde se nos presenta el segundo recurso, donde el ministro del Señor se alienta por la fe firme de la iglesia de Cristo, y luego del versículo 9 en adelante, que el ministro del Señor se dispone a la oración continua por la iglesia de Cristo.